Entiéndalo de una vez. No me voy a ir con usted ni ahora ni nunca. Espero que la próxima vez que venga, te acuerdes de lo que le debes al diablo. No te creo una sola palabra. Pero señora directora, ¡Largo de aquí! ¡Váyanse a su celda! Se acabaron sus privilegios, Durán. Van a reabrir el caso de Lucía. ¿Qué significa eso? ¿Que la van a soltar? Este hijo es mío y de Abel. Deja de acosarme, vente, Vicky. Adriana, escúchame. Me engañó otra vez, Pablo. Eso no te consta, Daniel. ¿Y entonces por qué el capo del norte fue a visitarla a la cárcel, eh? Si no quieren quedar como coladeras, entréguenme a Lucía Durán. No me entreguen, por favor. No me vayan a entregar. ¡Órale, no tengo todo el día! ¡Entréguenme a Lucía Durán o todos se mueren! Por lo que más quieran, no me vaya a entregar. Oye, ¿qué te pasa? De veras que eres rara, ¿eh? ¿Cómo se te ocurre negarte a que nos rescaten? Porque yo me voy contigo, mamá. ¡Cállense! ¿Qué les pasa? Jefe, soy yo, Domingo. Nos acaban de emboscar unos matones. Nos están pidiendo que soltemos una de las presas. Si no lo hago, nos van a matar a todos. ¿Qué hago? ¡Ustedes se lo buscaron! ¡Ábreme atrás! ¡Rápido! ¡Órale! ¡Entréguenme las llaves de las esposas! ¡Dámelas! Chistosito. ¡Bájese! ¿Por qué dices que Lucía va a escapar? Porque conozco perfectamente al diablo. Ahora Lucía es su mujer y él la adora. Es capaz de hacer cualquier cosa por recuperarla. El traslado es el escenario perfecto para rescatarla. ¿Y qué ganas tú diciéndome esto? Ya sé, odias a tu hermana Lucía, ¿no? No, pues sí. No te lo voy a negar. La detesto y siempre lo has sabido, ¿no? Pero también estoy aquí por ti, Daniel, para ayudarte, para que no quedes como el tonto que siempre has sido desde que la conociste. Lárgate de aquí. Está bien, me voy a ir, pero por mí no quedó. Espero no tener que volver a decirte otra vez. Te lo dije. Con permiso. Buenas tardes, habla el comandante Daniel Ponce de la FIAD. Comunícame con la directora. Buenas tardes. ¿Lucía Durán ya salió? ¡Órale, lánzate por las llaves! ¡Quítamela! ¡Quítamela las esposas! ¡Cállate o te agujero la cabeza! Ya, tranquilo. Tranquilo, déjala en paz, que nosotros no pedimos que vinieran a rescatarnos. Ya ves, por eso la prefiere. Con razón, está loquito por ti el diablo. ¡Jefe, era policía! ¡Ustedes escóndanse! ¿Para qué le hables al diablo? ¡Vámonos! ¡Espérame! ¡Vámonos! Muy perros se van a irse nosotras. Pues tú te vienes conmigo, mamacita, así que jálale. Mira, según los últimos informes, el diablo fue visto aquí, en Montemorelos, estado de Nuevo León. Daniel, ¿qué te pasa? No, nada. Definitivamente sí necesitamos más apoyo de la policía local de Nuevo León. A ver, Daniel, ya, suéltalo. A ti te pasa algo. ¿Sí? ¿Pero cómo? Gracias por informarme. ¿Qué pasó? ¿Alguna mala noticia? Lucía se escapó. El imbécil del diablo Marrero la rescató. Pero nosotros vamos a atraparla. Daniel, no nos corresponde hacerlo. Te recuerdo que esa no es nuestra jurisdicción. Pablo, la justicia es nuestra jurisdicción. Vamos.
la gente nos está viendo. Tenemos que quitarnos estas cosas. Y si te sigues parando en cada esquina, nunca lo vamos a lograr. ¡Jálale! ¡Jálale! Abel, tú y yo tenemos que hablar, ¿no te parece? Por favor, Bruno. Salúdame. ¿Cómo estás, amigo? Él es Bruno. Es un amigo mío de la prepa y hay unas cosas que viene a hablar. ¿Nos disculpan 5 minutos? Adelante, mijo. ¿Tú habías oído hablar de este compañero? ¿Sabías algo? Yo no recuerdo su nombre. No, ni yo tampoco. Y se me hace raro, porque Abel nunca tuvo muchos amigos. Solo tenía a Adrianita. Bueno, voy por mi cartera. Aquí te espero. Mi hija tiene derechos y usted los está pisando. Los derechos su hija los perdió con su conducta indecente. Y agradezca que le estoy dando la oportunidad de que haga sus exámenes ella sola. Ah, y otra cosa muy importante, por ningún motivo se podrá graduar con sus compañeros. Esto no se va a quedar así. Le juro que voy a hablar con quien sea y comenzaré una campaña contra la injusticia que se está cometiendo en este colegio. Tome las medidas pertinentes y lo que sí le aseguro es que todos los padres de familia estarán felices de que yo haya tomado esta decisión. Y mira, Octavio, de una vez te digo que no vas a poder ver al niño cuando tú quieras, ¿eh? Después nos vamos a tener que poner de acuerdo con los horarios y todo eso. El niño todavía ni siquiera tiene ojos y ya me estás hablando de horarios. ¿Qué te parece si esperamos a que nazca primero? Vámonos, Vicky. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron en la dirección? No puedes venir más a esta escuela. ¿Cómo? Eso, lo que oyes. No sé qué vaya a pasar, pero lo más probable es que no te dejen venir más. Lo tengo perfectamente claro, Abel. Ese hijo es mío. No, no lo es. Adrián es mi esposa y el hijo que está esperando es mío. Ah, sí. ¿Y cómo se supone que la embarazaste? Porque cuando estuvo conmigo todavía era virgen. Tú ni siquiera la habías tocado. Ese no es asunto tuyo. No, claro que es asunto mío. Adriana y yo hicimos el amor muchas veces. Así que cuando ese bebé nazca, voy a exigir la prueba de paternidad. Que te quede claro. Con permiso. Abel, todo se escuchaba allá afuera. Afortunadamente tu padre no estaba. Porque ese hombre dice ser el padre del hijo de Adrianita, ¿eh? ¿Qué es lo que está pasando, Abel? Abel, hijo, se nos hace tarde para el tribunal. Vámonos. Sí, papá. Lo sabía, lo sabía. La verdad que cuando me enteré de lo que había pasado, me sorprendiste. ¡Qué bárbara! Qué buen instinto tienes, ¿eh? ¿Qué instinto, Genaro? ¿De qué instinto hablas? Que no se te olvide que yo me acostaba con el diablo. Lo conozco perfectamente. Bueno, pero por lo pronto, Ponce ya se fregó. Se quedó sin su amada. Sí, se lo dije 1000 veces y nunca me hizo caso y ahí lo tienes. Lo bueno de todo esto es que a Daniel no le va a quedar ninguna duda de que la estúpida de Lucía sí es la amante del diablo. ¿Lo ves? No todo está perdido. Es que no sabes la rabia que me da que el diablo se haya salido con la suya. Y ahora tiene a la bastarda como una reina. ¿Y yo qué? No pudimos traerla con nosotros, compadre. ¿Y se puede saber dónde demonios está Lucha Durán ahorita? Pues no lo sé. En medio del tiroteo se fue con la Nuria. Serás imbécil. Ellas solitas las van a agarrar. Ay, compadre, confía en ella. Es una morra muy inteligente. Segurito ahorita le habla para verlo. Más te vale, Anselmo. Más te vale que sea cierto lo que estás diciendo. Porque si yo vuelvo a perder a Lucha Durán por tu culpa, te juro que se me va a olvidar que eres mi compadre, ¿eh? Imbécil. ¿Que no entiendes? ¿No entiendes, Nuria, que lo que pasó fue muy grave? Hubo muertos. Y nosotros nos quedamos como cómplices al haber escapado. Pues mira, mi Luchita, no seas ingenua, ¿eh? Porque tú estás metida aquí hasta las manos. Todo el mundo piensa que eres la amante del diablo. Así que llámale, órale. Claro que no. ¿Cómo que llamarlo? No lo voy a hacer. Ándale, llámale del teléfono que te dio el tipo ese, órale. Que no. Eso nunca. Mira, nomás no te mato porque el diablo me hace cachitos, ¿eh? Ah, mira, vamos a hacer algo. Rompamos las esposas. Órale, dispárale la cadena. Ay, sí, tú. Y si no el latino, ¿quién se queda manca? ¿Tú o yo? Préstame el arma entonces. Esta arma es mía. Tú no mentirías a tu padre en un asunto tan delicado, ¿verdad? Porque si tu padre sufre un disgusto, se puede morir, Abel. Y eso sí no te lo perdonaría.